7 de la mañana, rapidito, vámonos como todos los lunes con nuestra psicóloga de cabecera, precisamente Violeta Gutiérrez, con un tema muy interesante que vamos a platicar el día de hoy. Licenciada, buenos días. Muy buenos días Beto y profe, ¿cómo han estado, presidente? Buenos días. Bueno, el tema que vamos a hablar hoy es de cansancio emocional. Me gustaría primero hablar de cómo es el ritmo de vida que tenemos ahorita en la actualidad. Como a lo mejor hace unos 30 años, pues los roles eran diferentes, 30, 40 años, donde el hombre era usualmente el que salía a trabajar, la mujer se dedicaba más a estar en su casa con sus hijos. Y ahorita vivimos en un mundo completamente acelerado, donde socialmente tenemos muchas exigencias en cuestionar roles. Tenemos que cumplir muchas cosas, la nutrición, la sociedad, la economía, nuestro rol como mamás, como papás, como trabajadores, como empleados, como amigos, etcétera. Entonces el tiempo en realidad no nos está alcanzando para realizar todas las actividades que tenemos que hacer, y es ahí donde está surgiendo este problema del cansancio emocional, ¿no? Socialmente nos estamos exigiendo mucho y la sociedad nos va rigiendo y nos está exigiendo de igual manera, y entonces ahí es donde empieza a surgir este problema. Vamos a conocer en qué consiste. Pues en muchos sentidos esta situación está acaparando nuestra atención. Llevar a cabo nuestras tareas nos está costando demasiado tiempo y nos parece que está pasando el día, las horas, los años y no terminamos de cumplir nuestras obligaciones. Debido al ritmo apresurado que vivimos en este mundo momento, hay una sensación perpetua de agotamiento. El estrés, las preocupaciones y las muchas tareas que tenemos que llevar a cabo no nos dan descanso, sobre todo a nuestra mente. Combatir el cansancio emocional puede ser una gran manera de que tu día esté más productivo. ¿Qué es esta situación? Bueno, pues esta situación surge de lo siguiente. Aunque nuestro cuerpo esté descansado, nuestro cuerpo físicamente nos sentimos bien, es posible que sea nuestra mente la que no puede más. En ocasiones es muy difícil reconocer esta situación. Si quieres combatir el cansancio emocional, primero es necesario que aprendamos a identificarlo. Una sugerencia que les doy siempre, que llegan por una situación ya sea de ansiedad, de depresión o alguna situación que genera mucho cansancio emocional o mental, siempre les sugiero que empiecen a escribir un diario. Bueno, ¿de qué manera me sirve el diario? A través de irlo escribiendo todos los días, voy detectando algo que nosotros los psicólogos le llamamos pauta, que es una situación que se repite, ya sea a determinada hora o en determinado lugar o con determinada persona. Empiezo a ver que en ciertas situaciones se repite esa conducta. Por ejemplo, vamos a suponer, me he estado dando cuenta que las mañanas que me levanto muy sin ganas, o no quiero ir a trabajar, o cuando estoy en el trabajo me siento muy tenso, muy presionado. Entonces eso nos ayuda a detectar qué es lo que nos está originando esa situación. Entonces ahí quien lo quiera. O sea, aguas con esos síntomas. Ahorita vamos a dar a conocer los síntomas, sí, pero cuando empezamos a escribir el diario, sí, tenemos que poner cuidado sobre todo ese tipo de situaciones para detectar esa pauta, y ya con esa pauta vamos a ver cuál es la causa que nos está originando ese agotamiento o ese cansancio emocional. Vámonos directamente con los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, pues la falta de atención y pérdida de memoria. El agotamiento emocional puede provocar que seamos incapaces de prestar atención a lo que nos rodea, y nos será mucho más difícil crear recuerdos nuevos y concentrarnos en una tarea. No sé si a veces les ha pasado que van a la cocina por tal cosa y de la sala a la cocina ya no se acuerdan y se tienen que regresar a la sala para recordar que necesitaban la cocina, ¿no? Una situación así. Hipersensibilidad. Bueno, pues son personas que les afectan cualquier situación, ¿no? Cualquier comentario, cualquier cosa que digan sobre ellas, pues se lo toman personal. Baja motivación. La fatiga sentimental suele ir asociada a pensamientos negativos. Otra cosa que se puede presentar, además del cansancio mental, pues es el cansancio físico.
El agotamiento emocional extremo puede llevar también a una sensación de fatiga crónica. Por ejemplo, a veces dormimos y despertamos y sentimos que no descansamos lo suficiente, o empezamos a tener otros problemas como dolores de cabeza recurrentes, dolores de estómago, insomnio, o al revés, hipersomnia, síntomas de ansiedad, comer más, comer menos. Todo ese tipo de situaciones hay que estar muy, muy alerta. Bueno, vamos a mencionarlos. Son los trastornos del sueño, que como lo acabo de decir, dormir más o de menos, nerviosismo, sensación de agotamiento físico y mental, angustia, impotencia, dolor de cabeza y muscular, problemas digestivos, palpitaciones, aislamientos de no querer salir, no ver a nadie, dificultad para concentrarse, aumento de la dependencia del alcohol o las drogas y no sentirse motivado. ¿Por qué puede surgir este problema? Este problema aparece debido a una preocupación excesiva y constante. En este sentido está muy relacionado con el síndrome de burnout. No sé si lo han escuchado. Bueno, vamos a dar a conocer qué es este síndrome. También llamado estar quemado, es un agotamiento emocional o profesional y es cada vez más común en la sociedad. Las personas que lo viven sufren de síntomas de ansiedad, angustia, cansancio, debilidad, fatiga, agotamiento, pérdida de concentración, síntomas de depresión, falta de realización profesional y personal, baja autoestima y disminución en el rendimiento laboral. ¿Qué ocurre? Pues empieza a haber una desensibilización. ¿Qué es esto? Que poco a poco empezamos a perder la preocupación hacia otras personas, la empatía, vaya, y ante las situaciones que nos rodean. Empezamos a desarrollar actitudes negativas, cinismo, insensibilidad. Estas personas se encuentran más irritables de lo común, se distancian de personas, pacientes o compañeros. Y es muy importante mencionar esto. Este tipo de situaciones de burnout se van mucho con personas que se dedican al servicio de otras personas. O sea, atender personas, para que mejor me entiendan. Y, por ejemplo, pueden ser enfermeras, docentes, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, vendedores, empleados bancarios, policías, cuidadores, estudiantes. Bueno, a mí me tocó un tiempo cuando estuve en un centro de salud, teníamos muchos estudiantes que venían de medicina y pues hay muchos problemas en realidad con esos estudiantes. Muchos tienen depresión, muchos tienen ansiedad, muchos tienen insomnio. ¿No tienen suicidio? También algunos tienen riesgo de suicidio. En el servicio social, sobre todo los médicos, a veces tienen que pasar muchas horas sin dormir, sin comer bien, sin poder atender sus propias necesidades físicas, y eso tiene un impacto directo en su salud y en la manera de que atienden a sus pacientes. Bueno, pues ¿cómo prevenir y tratar el cansancio emocional? Para prevenir esta situación es muy importante, lo primero, tratar de estar bien físicamente. ¿Cómo? Pues tratar de comer, dormir, estar lo más relajados posibles. En la medida de las capacidades de la persona, pues es muy recomendable también que pueda realizar algún tipo de actividad física que le permita liberar este estrés y que le mantenga ocupado de su mente, ¿verdad? Que no le quite esa energía de estar pensando cosas que no debe. ¿Cuáles son las otras situaciones que podemos hacer? Bueno, pues asumir la situación y reconocer el problema. Analizar las situaciones con mayor tranquilidad. Ver qué está pasando y cuál puede ser la verdadera causa de nuestro agotamiento. En este punto es muy importante evitar culpar a otros de nuestros problemas, sino cómo hacernos responsables, ¿no? Es que mi esposa, es que mi mamá, es que mi hermano. Cómo empezar a hacernos responsables de nuestras propias situaciones. La siguiente podría ser poner límites, no hacernos excesivas demandas a nosotros mismos. Esto también puede pasar con personas que tienen rasgos obsesivos compulsivos. Estas personas son muy exigentes con ellas mismas, entonces siempre están procurando hacer las cosas bien y sobre todo no delegan responsabilidades, se quieren asegurar que las cosas salen bien y entonces tratan de abarcar las más actividades que
Quieren estar en todos lados. Que puedan, sí, para asegurarse que las cosas van a salir bien y pues a veces no se puede. Tómense su tiempo, hagan algo que les guste. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque también no se trata nada más de la obligación, sino que tenemos que disfrutar lo que hacemos. Venimos a la vida a vivirla en realidad, ¿no? A veces muchos viven para trabajar en vez de trabajar para vivir, ¿no? Sí, pues es que... Entonces, como todo esto debe de ser también un equilibrio. Concéntrense en el momento presente. Alguien decía que el exceso de pasado es depresión y el exceso de futuro es ansiedad. Entonces, no nos estresemos con situaciones que ni siquiera sabemos si vamos a vivir. A lo mejor dentro de 15 días, pues ya ni estamos aquí y ya nos estamos preocupando por situaciones que ni siquiera sabemos si van a venir, y si van a venir, pues van a venir a lo mejor en 2, 3 meses, 6 meses, 1 año, y pues no es justo ni mental ni físicamente que ya nos estemos preocupando por situaciones que no son tangibles, ¿no? Que ahorita en el presente pues no las tenemos. Abandonemos la culpa. La culpa de no poder llegar a todo nos lleva a un profundo y retorcido malestar. Debemos empezar a ser menos exigentes con nosotros mismos. Esto es algo que genera mucha carga, más que con todos los roles que tengamos que cumplir. A veces nosotros somos nuestro propio enemigo y nos exigimos de más y somos duros con nosotros mismos cuando tenemos errores o cuando tomamos decisiones equivocadas. Entonces, ¿cómo irnos liberando de todas esas situaciones que nosotros pensemos que hayamos hecho mal? Perdonándonos, dejándolas atrás para poder continuar con nuestra vida. No te aísles, es muy importante que te apoyes en este tipo de situaciones de personas que son importantes para ti, tu familia, tus amigos, tu pareja, tus hijos. ¿Por qué? Porque son las personas que en realidad te van a ayudar a salir adelante de esta situación. Date permiso para relajarte, para, no sé, algunas técnicas de respiración, no sé, algunas técnicas para dormir, unas técnicas para estar en paz, tranquilo contigo mismo. Yo pienso que alguien que tiene paz en su interior, es difícil en realidad que las situaciones o las preocupaciones puedan invadirlo, ¿no? O puedan dominar su vida, si esta persona en realidad sabe quién es y sabe lo que quiere. Entonces es muy, muy importante que si no tenemos esa paz o esa tranquilidad o ese bienestar con nosotros mismos, pues lo busquemos lo más pronto posible. Sobre todo hay que evitar la sobreestimulación. Bueno, ¿qué significa esto? Ahorita tenemos muchos estímulos, sobre todo en cuestión de tecnología, ¿no? El celular, la computadora, la tablet, todas estas redes sociales, el WhatsApp, el Facebook. Entonces, bueno, como a veces es necesario desconectar tus datos o apagar tu celular Hay gente que llora, está viendo el Facebook y de repente está llorando. ¿Y por qué? Murió Valenzuela. El día del juego no sé si lo vieron en la serie mundial, aquel estaba preocupadísimo, Manny Mora. Oye, ¿ya viste? Falso. Sí, y también estamos muy dependientes al internet. Se va el internet y es una catástrofe. No, ya es una catástrofe, sí. Ya no tienen nada que hacer, ya no saben qué hacer. Hace muchos años había un programa, no sé si te tocó, no le tocó, el programa de Mercado de Lágrimas, ¿te acuerdas? Sí, de Chabelo y de Alejandro Suárez, ¿no era? Sí, y que le decía, hijo, siéntate. ¿Qué pasó, papá? Le decía Chabelo. Sí, me acuerdo. Te vamos a decir una noticia, pero tienes que ser fuerte, hijo. ¿Qué pasó? Se fue el internet. No, se fue. No hay galletas. No, papá. Sí. Y era una la carabina de Ambrosio. La carabina de Ambrosio. Y era un ejemplo precisamente por las telenovelas churras que las familias mexicanas lloramos, ¿no? Por aquellas novelas así. Oye, Violeta es de ahora, no es de ayer. No, pero pues, bueno. Sí, ahora. Se va a acordar, ¿no? Ahora llora. No, pero sí lo veía. ¿Sí lo vi? Sí, ¿En repetición? Sí, en repetición. Ahora sí, lloraría Chabelo cuando le digan, no hay internet, y Chabelo acá llorando, ¿no? Sí, se está creando una dependencia a las tecnologías y al internet. De hecho, acaba de entrar como un trastorno en el DSM-5, que es el libro que tenemos nosotros para detectar los trastornos mentales. Acaba de entrar la adicción a las tecnologías y al internet, como un nuevo trastorno mental. Es decir, no dudamos que al rato vaya a haber un centro
de atención a los dependientes del internet, ¿no? Bueno, es el mismo tratamiento que con una Adictos persona al que internet. tiene Adictos al internet. alguna sustancia, ¿no? Sí. Es el mismo funcionamiento y entonces lo trabajamos de la misma manera. Ujú. Bueno, y ya para terminar, pues por último seamos realistas. Una de las cosas que más ansiedad nos puede causar es toda la lista de cosas, ¿no? que tenemos que realizar a lo largo del día. Entonces, otro tip que yo les doy es, si ustedes tienen muchas cosas que hacer, en una hoja escriban cuáles son los pendientes de su día. Primero escríbanlo, después ordénenlo, primero el que sea más importante, le van poniendo el número 1 y luego el número 2. Conforme los vayan haciendo, denle una palomita. Los que no pudieron hacer, pues déjenlos al día siguiente. Okay. Si tienen una cosa más urgente o más importante, pues bueno, ahí los van acomodando en cuestión de, pues sí, de jerarquías, pero para que no les genere tanto estrés todas estas actividades que tienen que hacer. Bueno, y ya para cerrar, les quiero recomendar un libro muy, muy bueno que se llama El tener al ser, que es de Walter Rizzo. Se va a escuchar un poquito confuso lo que voy a decir, pero así es, así lo veo y así lo pienso. Entre más tenemos, menos somos. Y entre más somos, menos necesidad tenemos de tener. Bueno, ¿cómo está esto, no? Ok. Entre más necesidad tenemos de poseer cosas, poseer personas, poseer situaciones, tener el control de más cosas en cuestiones de situaciones o en artículos personales o posesiones de ropa, de casas, de etcétera, cosas que no son del ser, pues nos vamos perdiendo un poco, nos vamos perdiendo a nosotros mismos. Entonces, como actualmente vivimos en un mundo globalizado, Uh-huh. donde este mundo globalizado exige el tener cosas. Y dependiendo de lo que tienes, es lo que eres. Lo que vales. Sí, lo que vales. Y entonces, ¿cómo volver a regresar a ese punto donde... Ay, recuérdeme cómo se llama el presidente de Uruguay, el expresidente. Bueno, es un hombre que para mí es un ejemplo. Uh-huh. Ese hombre donó el 90% de sus ganancias a caridades. Uh-huh. Vivía en una casa ecológica autosustentable, sembraba hortalizas, vivía a la orilla de un río, tenía un bocho. Uh-huh. A ese tipo de situaciones donde estamos más en paz con nosotros mismos, donde Mujica. necesitamos... Mujica, sí, gracias. Para mí es un hombre, es un ejemplo ese señor. Y de presidentes y de gobernantes y de personas. Y López de todo. Obrador anda en aviones públicos, ¿no? Sí, Pero bueno. Pero su hijo anda en restaurantes de España. De España. En Caborca. Ahí está la incongruencia. las dos casas de la moneda. Muy bien. Entonces léanlo, está muy bueno. ¿Cómo se llama? ¿El ser para ser? ¿Cómo? Del tener al ser, de Walter Rizzo, se los recomiendo. Cómo reencontrarnos con nosotros mismos y tener menos necesidad de tener para ser más humanos. Y el siguiente tema de la otra semana, pues vamos a retomar el que habíamos dicho la semana anterior, que es cómo dar tips de cómo prevenir situaciones donde nuestros hijos estén en riesgo. Por ejemplo, cómo tratar de evitar situaciones de abuso sexual, violación, robos, etcétera, ¿no? Para el siguiente programa. Y pues agradecerles. Muy bien. ¿Teléfono? ¿Dirección? Sí, claro que sí. Mi teléfono es 648-46, 941-43. Uh-huh. Mi dirección, González Ortega 1013. La página de Facebook, psicóloga Violeta Gutiérrez. Uh-huh. Y pues si tienen algún tema que quieran que toquemos aquí, pues pueden llamar y sugerirlo. Muy bien. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Vamos a ir a una pausa aquí en el estudio. Hasta